Informativo Forever FM. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Muy buenos días. Iniciamos el segmento de análisis a manera de editorial, como siempre lo hacemos a partir de las 7:30. No me había acordado que hoy día martes generalmente el presidente de la República hace sus cadenas nacionales. Y digo esto porque me había comprometido y me he comprometido y lo vamos a cumplir a partir de este momento. Comentar sobre lo que sucede en Latinoamérica y de manera especial vamos a concluir con un escrito de Mario Vargas Llosa sobre la Argentina, que actualmente vive, según el titular de un periodista argentino, de prósperos a pobres. Pero esto lo hago también enmarcado en el plano global que tratamos la semana anterior, cuando leíamos el ranking que publica anualmente el International Institute for Management Development. Este es un instituto que fue fundado en 1990 en Suiza. Traducido al español sería el Instituto Internacional para la Gerencia del Desarrollo, y otorga maestrías, MBAs, a ciudadanos de todo el mundo que buscan conocer cómo se hace para que un país se desarrolle, para que un país sea próspero. Y por lo tanto ellos toman entre las subcategorías un total de 322 elementos que deben hacer los países para desarrollarse. Esto seguramente va en la línea de Michael Porter, cuando él desde la Universidad de Harvard investigó por qué algunas naciones son ricas y por qué otras naciones son pobres. Este estudio del IMD, que son las siglas de este instituto, como escuela de negocios, que está rankeado a propósito en los primeros niveles a nivel mundial en maestrías, tomó en consideración el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de negocios dentro de cada país y la infraestructura. Es decir, esos 4 grandes elementos, que a su vez tienen otros elementos como subcategorías, que son revisados por los inversionistas. Si un país quiere atraer inversionistas, tiene que revisar cada uno de estos grandes factores. Por ejemplo, si hablamos del desempeño económico, tiene que hablar del presupuesto del Estado, en qué se invierte, cómo se manejan las finanzas, si hay corrupción, no hay corrupción, etc. Es decir, una serie de componentes que le permiten al inversionista hacer además su evaluación de cada país. Y en función de eso, tomar las decisiones de llevar o no su dinero a los países. En el 2010 se hizo un análisis de 58 países en el mundo. Y el mejor país rankeado de Latinoamérica salió Chile en el puesto 28, con 69,7% de calificación sobre 100, entre todos estos 4 elementos. Brasil se clasificó en puesto 38, con 56,5%. Perú en el puesto 41, con 54%. Colombia, 45, puesto 45, con 53,8% de porcentaje de cumplimiento. México, esa potencia latinoamericana, se ubicó en el puesto 47 entre 58 países, con 51,5%. Argentina en el puesto 55, con el 47%, y Venezuela en el último lugar con el puesto 58, con 28%. Entonces, lo que veíamos acá, de acuerdo a este ranking del IMD, es que Latinoamérica está bien rezagado respecto al mundo en todo aquello que necesita para la competitividad. Me he hecho referencia sobre Latinoamérica para hablar de que este continente está perdiendo grandes oportunidades. Nos estamos quedando a pie de otros países cuando han tomado liderazgo, que van en grandes vehículos para el desarrollo. Inclusive Estados Unidos se ubicó en este ranking en el tercer lugar,
superado por Singapur y por Hong Kong. Y siempre la pregunta es, ¿qué están haciendo esos países? Vamos a ver primero desde el punto de vista de Andrés Oppenheimer, que el libro, a propósito, ha sido un bestseller y todavía se está vendiendo en las librerías porque han vuelto a editarlo. Él escribió en el año 2009 y comenzó a distribuirse este libro como los Estados desunidos de Latinoamérica. Dice Andrés Oppenheimer que acá aplicamos una política de todos contra todos. Internamente en cada país, todos contra todos. Y entre países. Allá en ese momento hablábamos de Ecuador contra Colombia, Colombia contra Venezuela, Venezuela contra Colombia, Venezuela contra todo el mundo en todo caso. Cuando el presidente Chávez habló que estaba listo para el combate, que se había armado para la defensa. Es decir, Andrés Oppenheimer decía que el primer factor que nos obliga al subdesarrollo a los latinoamericanos es que nunca trabajamos en consenso, no nos ponemos de acuerdo. La política, todos contra todos. El segundo factor que él analiza es que no se respetan las instituciones. No se respeta ni la misma democracia. No se respetan las leyes. La corrupción campea. Nunca una autoridad, por muy alta que sea, incluido el presidente de la República, puede estar sobre las instituciones, sobre las leyes. Si Latinoamérica no aprende a respetar las constituciones, las leyes, por los mandantes, en primer lugar, no puede haber el progreso. Y tercero, es la necesidad de la educación, la ciencia y la tecnología. Las universidades latinoamericanas lastimosamente no están en el ranking de las 100 mejores en el mundo. Y esto nos da un claro ejemplo de que algo hemos hecho mal, como lo dijo Oscar Arias, a quien también tomo como referencia para hablar sobre este tema, como un preámbulo, como un contexto para leer el artículo o la entrevista que se le hizo a Mario Vargas Llosa sobre Argentina. Dijo Oscar Arias, algo hicimos mal en Latinoamérica, en aquel discurso que dio la vuelta al mundo en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, el 18 de abril del año 2009, y que nosotros aquí lo leímos casi textualmente, destacando los principales aspectos. Latinoamérica tenía las mejores universidades de América. Latinoamérica llegó a tener, por parte de España, las principales y más selectas universidades sobre los Estados Unidos. Los Estados Unidos todavía se debatía en una lucha interna más orientada a lo comercial, cuando ya se había liberado inclusive años, décadas antes que Latinoamérica de ser colonia de Inglaterra. Pero no tenían universidades. Latinoamérica tenía universidades, la de San Marcos en Lima especialmente, y otras grandes universidades en Latinoamérica. ¿Qué pasó?, preguntó Oscar Arias el 2009, y lo ratificó acá en Guayaquil el 10 de junio de este año 2010, cuando en una magistral conferencia con el título "Los sueños no solo hay que pensarlos, hay que construirlos", nos dijo a los latinoamericanos que estábamos haciendo mal las cosas, que no solo que hemos hecho mal las cosas antiguamente, sino ahora, cuando estamos pensando en otros derroteros que ya pasaron hasta de moda, que dejaron en la postración y en la pobreza a Europa. Voy a referirme, y agradeciéndole a la señora María Isabel Hernández de Barenios, que me envió este escrito cuando la semana anterior me escuchó comentando sobre Latinoamérica. Pero tengo ahora el texto completo, cuando Mario Vargas Llosa le preguntó él al periodista Seferino Reato. Le dijo Mario Vargas, ¿cómo pueden estar los Kirchner gobernando Argentina? Ahora esta entrevista tomó vigencia y la volvieron a publicar. Comienza el preámbulo de la entrevista, dice: el flamante Nobel de Literatura Vargas Llosa
analizó a la Argentina. El escritor y ganador del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, participó a comienzos de 2009 de un encuentro de líderes en Caracas, Venezuela. Allí fue entrevistado por el periodista Seferino Reato. El escritor peruano no se guardó nada y realizó un análisis crítico de la situación en Argentina. Consideró que le parecía un país indescifrable, que pasó de ser próspero a caótico y empobrecido. Aquí hago un paréntesis. Siempre que nos referimos a otro país, lo hacemos con el respeto, porque ya tenemos bastantes problemas en Ecuador y cada país debe resolver sus problemas. Y solo comentamos cuando hay una trascendencia latinoamericana para tener una referencia de lo que estamos haciendo mal en Latinoamérica, como lo dice Oscar Arias y lo dice Andrés Oppenheimer. Continúa este artículo. Por último, guardó un momento dedicado al matrimonio presidencial. ¿Cómo puede estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país?, preguntó. Ahora comienza la entrevista, con el título De prósperos a pobres. Siempre, dice Mario Vargas Llosa, entro en la confusión cada vez que me preguntan por Argentina. Para mí Argentina es indescifrable. Un país que era democrático cuando 3/4 partes del mundo no lo eran. Un país que era próspero, una de las sociedades más prósperas del mundo, cuando América Latina era un continente de hambrientos, de atrasados. El primer país que acaba con el analfabetismo en el mundo no fue Estados Unidos, no fue Francia, fue Argentina. Creó un sistema educativo que era un ejemplo para el mundo, que era un instrumento extraordinario de creación de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, analizó. Vargas Llosa se preguntó luego cómo sucedió que este país de vanguardia es el país subdesarrollado, caótico, empobrecido que es hoy. ¿Qué pasó? ¿Alguien los invadió? ¿Estuvieron enfrascados en alguna guerra terrible? No. Los argentinos eligieron a lo largo de medio siglo las peores opciones y siguieron eligiéndolas a pesar de todas las experiencias. Entonces, ¿cómo se entiende? Un país de gente culta, absolutamente privilegiado, una pequeña minoría de habitantes en un enorme país que es un continente dotado de todos los recursos naturales del mundo. ¿Por qué no son el primer país de la Tierra? ¿Por qué no tienen los mismos niveles de vida que Suiza?, se preguntó. Al momento de encontrar una respuesta, el peruano señaló, porque los argentinos no han querido ser pobres, vivir bajo dictaduras, han querido vivir dentro del mercantilismo más espantoso. Hay una responsabilidad del pueblo argentino en lo que ha ocurrido. Es lo que tendría que reconocer Argentina. Nadie les hizo lo que tienen, lo hicieron ellos, lo construyeron ellos. A mí me espanta lo que ha ocurrido en Argentina. Porque yo me acuerdo la primera vez que fui a Argentina, me quedé maravillado con el nivel de cultura que tenía la Argentina. Era un país de clase media, prácticamente no había pobres, en el sentido latinoamericano de la pobreza. Luego de esas palabras, Mario Vargas Llosa, dice el periodista, no ocultó su enojo contra el matrimonio Kirchner al preguntarse, ¿cómo puede estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? ¡Qué degradación política, intelectual! ¿Cómo es posible? Por eso para mí es un galimatías indescifrable. Viene esto a bien, diríamos, recordar ahora esta entrevista que yo en lo personal no la había leído, pero proyectarnos a toda Latinoamérica. Y toma vigencia el libro de Andrés Oppenheimer, Los Estados Desunidos de Latinoamérica, cuando estamos siempre guerreando unos contra otros, entre países que no nos ponemos de acuerdo, entre hermanos interiormente, como hemos visto el 30 de septiembre, policías contra militares disparándose en el Ecuador. Hugo Chávez lo ha dicho varias veces, está él listo para el combate, no se sabe contra quién, pero él está listo para el combate. Luego somos, o podríamos decir así, algunos, pero en Latinoamérica somos reconocidos como corruptos, como irrespetuosos de las leyes, de las constituciones para comenzar. Y finalmente se mantiene la necesidad de la educación, de la ciencia y de la tecnología. Creo que son temas dignos de reflexionar para saber por qué el primer país latinoamericano
entre los 58 analizados para la inversión, aparece Chile, pero en el puesto 28. Aún a Chile le falta mucho para recorrer, para convertirse en ese país que todos los latinoamericanos quisiéramos ver. Vamos al corte comercial.